Hola de nuevo, soy Jolapagris. En la corta existencia de este canal ya hemos hablado en múltiples ocasiones sobre material perdido que, contra todo pronóstico, ha sido finalmente recuperado. Sin embargo, así como existen piezas que han sido encontradas incluso siglos después de haber sido vistas por última vez. Peor aún, existen casos de material que sí ha sido localizado y se encuentra resguardado, pero que permanece inaccesible por diversas razones, principalmente por coleccionistas privados que lo mantienen fuera del alcance del público para preservar su valor y estatus. De este modo, búsquedas que estuvieron muy cerca de darse por concluidas, terminaron en un auténtico callejón sin salida, donde ya no queda nada más por hacer, ni buscar, ni investigar, ni siquiera esperar. En este video les presentaré 5 casos recientes e interesantes de Lost Media que estuvieron a un paso de ser hallados y que hoy parecen imposibles de recuperar. Sin nada más que agregar, comencemos. El mundo de las caricaturas no autorizadas protagonizadas por personajes de la era clásica de la animación, especialmente aquellos asociados a Disney, es, en sí mismo, un rabbit hole bastante profundo. Dentro de la comunidad de Lost Media han circulado durante años numerosos relatos sobre este tipo de material. Sus descripciones no han hecho sino avivar una curiosidad mórbida en torno a la manera en que artistas y estudiantes vanguardistas canalizaban sus frustraciones y críticas hacia la industria y el gobierno estadounidense. Ejemplos de ello incluyen el ya bastante conocido corto antibélico de los años 60 Mickey Mouse in Vietnam, la supuesta cinta perdida en la que Mickey y Minnie mantienen relaciones sexuales, o Mickey Mouse Pogrom, un cortometraje polaco de la década de 1930 en el que Mickey es linchado y torturado hasta la muerte por otros dibujos animados. Sin embargo, de todos ellos, la pieza de material no autorizada relacionada con Disney más infame, tanto por lo enrevesado de su búsqueda como por lo enigmático de su contenido, es, sin duda, la conocida como Uncle Walsh. Siempre me ha resultado curioso que este material apenas se mencione en el ámbito hispanohablante, cuando dentro de la comunidad angloparlante de Lost Media es una pieza ampliamente comentada y rodeada de numerosos mitos y leyendas. Uncle Wolf fue un cortometraje animado realizado en 1964 por Robert Swart, cuando aún era estudiante de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, como parte de un taller de animación. La trama conocida del cortometraje fue rescatada de una publicación realizada en 2007 en el foro Mouse Planet, redactada por Wade Samson, uno de los mayores historiadores de Disney de la época. En esa publicación se detalla el contenido del corto. La cinta abre con imágenes de Walt Disney en distintas etapas de su vida, para luego dar paso a un cementerio de ardillas que hacen referencia a la película Terry de 1957. Posteriormente, aparece una secuencia protagonizada por Mickey y Minnie, acompañada de caricaturas racistas y varios chistes de humor escatológico. A esto le sigue una escena en la que las centauras de fantasía son prostituidas por Goofy, así como una compilación de momentos inquietantes extraídos de distintas películas de Disney, entre ellos la escena de transformación de Blancanieves, mientras un grupo de niños conejos observa aterrorizado. El cortometraje concluye con una escena en la que los enanos de Blancanieves se reúnen alrededor de Mickey para adorarlo, parodiando una secuencia de la película original. Uncle Wolf fue proyectado una única vez en 1972 en el American Film Institute. Desde entonces, su existencia ha quedado relegada únicamente a los recuerdos de quienes presenciaron su naturaleza extremadamente ofensiva y controversial. Esto dio origen, en aquella época, a la leyenda urbana de que el corto habría sido producido por empleados de Disney para un uso interno y reservado. Pero, primeramente, ¿quién fue Robert Swart? Robert Swart fue un animador y artista de efectos especiales que trabajó en diversas producciones. Entre sus créditos más destacados se encuentran los efectos especiales de la película de Star Trek y la adaptación cinematográfica de Encuentros cercanos del tercer tipo por Steven Spielberg. No obstante, aparentemente se retiró de la industria a partir de la década de los años 80. Durante su carrera, Swart realizó al menos 17 cortometrajes animados. Sin embargo, solo 6 de ellos han sido recuperados hasta la fecha, y en la mayoría de los casos existe muy poca o nula información sobre sus tramas o sobre el paradero de las copias restantes. El más reciente en ser hallado fue Ink, Paint, Scratch de 1979, recuperado en mayo de 2025.
Esto cambió el 1 de enero de 2024, cuando Steamboat Willie entró oficialmente en el dominio público, liberando de derechos de autor a esta versión de Mickey Mouse, la cual comparte varias similitudes con la presentada en Uncle Watch. Fue entonces cuando una pequeña distribuidora y restauradora de animaciones clásicas, Thunderbird Animation, conocida por haber colaborado en la recuperación de otros cortometrajes antiguos, anunció que incluiría el cortometraje completo en una compilación lanzada directamente en Blu-ray titulada Public Domain Mouse Adventures, acompañada además de capturas de pantalla inéditas de la cinta. No obstante, el lanzamiento del Blu-ray fue retrasado de manera indefinida. De forma paralela, el 11 de agosto de 2024, apareció una tercera copia en formato de 16 mm en una subasta de eBay. La cinta fue listada inicialmente por $150 e incluía nuevas fotografías inéditas del cortometraje. En ese momento, muchos pensamos que, de una forma u otra, el corto acabaría filtrándose en internet. Sin embargo, la situación no tardó en empezar a desmoronarse. La subasta de eBay fue ganada a último minuto por un comprador anónimo por $172, a pesar de que varios miembros de la Lost Media Wiki en inglés se habían organizado para intentar adquirir la copia. Hasta la fecha, la identidad de este comprador sigue siendo desconocida, y las especulaciones van desde que se trataba de un coleccionista privado hasta Disney, o incluso el propio Robert Swart, quien ha dejado claro que no tiene interés en que el cortometraje salga a la luz. Finalmente, el 30 de agosto de 2024, las últimas esperanzas de por fin ver este cortometraje se desvanecieron cuando el propietario de Thunderbird anunció públicamente que él y su equipo habían tomado la decisión, a último momento, de retirar el corto de la compilación. Esto se debió a lo que él describió como varios factores relacionados con la película, aclarando que la decisión no estuvo influenciada ni por miembros de la Lost Media Wiki ni por Disney como compañía. Asimismo, ofreció reembolsos a todos aquellos que habían comprado el Blu-ray exclusivamente para poder ver el cortometraje, señalando también que esta decisión representó un duro golpe financiero para su empresa. Las pocas declaraciones que llegó a dar fueron tan vagas que dieron pie a numerosas especulaciones sobre los verdaderos motivos detrás de la eliminación del corto. Algunos sugieren que la decisión se tomó debido a la presencia de personajes y escenas completas tomadas de películas como Fantasía y Blancanieves, las cuales aún no se consideran de dominio público, mientras que otros creen que el contenido del cortometraje es, en realidad, mucho más controvertido y escandaloso de lo que se pensaba inicialmente. De cualquier manera, todo parece indicar que este es un misterio que no tendrá una resolución satisfactoria, al menos no en un futuro próximo. Hoy en día todos estamos familiarizados con la idea de actores de comedia que se aventuran en el cine dramático. El factor sorpresa y la posibilidad de ver a estos intérpretes romper su molde habitual para mostrarse vulnerables frente a la cámara suele generar una especie de reivindicación artística ante nuestros ojos. Aunque este cambio de tono ha tenido resultados muy variados según la época y el contexto, nunca en la historia del cine salió tan mal como para Jerry Lewis con El día que el payaso lloró, una película tan odiada por su propio creador que él mismo la ocultó y detuvo su lanzamiento. Más de 50 años después, la cinta permanece perdida y ha provocado una de las búsquedas más confusas, frustrantes e infames en la historia del cine. Sin embargo, quienes se interesaron alguna vez por esta historia recordarán que se prometió que la película saldría a la luz en 2024, debido a una cláusula que permitía su exhibición a partir de agosto de ese año para una de las pocas copias existentes. Pero entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cómo es posible que, a puertas de 2026, aún sigamos tras la pista de una copia completa de esta cinta? Jerry Lewis fue un comediante, actor, cantante y cineasta estadounidense, conocido bajo el alias del Rey de la Comedia, título que mantuvo durante 7 décadas de carrera. Saltó a la fama junto al cantante Dean Martin como parte del dúo cómico Martin y Lewis, con el que trabajó durante 10 años en programas de radio, películas y presentaciones en vivo. Tras su separación, Lewis se desempeñó principalmente como anfitrión de su propio programa de televisión por más de 20 años, además de conducir el teletón de la Asociación de Distrofia Muscular durante 45 años. A lo largo de este periodo, continuó realizando presentaciones en vivo como solista, participando en programas de radio y apareciendo en al menos 117 películas y producciones televisivas.
Tiempo después, se reveló la identidad del comprador, Martin Shkreli, el infame CEO de Turing Pharmaceuticals. En ese entonces, Shkreli se encontraba bajo investigación por haber incrementado de forma desmedida el precio de la licencia para la manufactura de un antirretroviral para el tratamiento del B1H llamado Daraprim, manipulando el mercado a su favor y afectando a miles de personas en el... La historia de esta película comienza en 1971, cuando el productor Matt Wachsberger le ofreció el guión a Lewis con la intención de producir la película si este aceptaba también dirigirla. Se trataba de un guión particularmente arriesgado, que varios comediantes de la época, a quienes se había contactado previamente, habían rechazado. La historia sigue a Helmut Durk, un famoso payaso de circo cuya carrera se encuentra en decadencia. Tras ser expulsado del circo y burlarse de Hitler mientras se encontraba ebrio en un bar, es arrestado por la Gestapo y trasladado a un campo nazi de prisioneros políticos. Allí es maltratado tanto por los guardias como por otros prisioneros, mientras intente ganarse su respeto mediante actuaciones y pantomimas de payaso, con rutinas de comedia corporal muy al estilo del humor de Lewis. Es en este contexto donde logra captar la atención de varios niños judíos, quienes llegan incluso a verlo como una figura protectora, ya que consigue distraerlos momentáneamente de la tragedia de su encierro. Sin embargo, los oficiales nazis pronto se percatan de lo que está ocurriendo, agreden a Helmut y lo encierran en confinamiento solitario. Posteriormente, los nazis deciden utilizarlo para atraer y controlar a los niños judíos, obligándolo a guiarlos hacia los trenes de exterminio masivo bajo la falsa promesa de que su condena sería revisada y reducida. Finalmente, ya en Auschwitz, y al estilo del cuento del flautista, Helmut termina conduciendo a los niños hacia una cámara de gas, jugando con ellos por última vez, hasta que una niña pequeña toma su mano y, juntos, avanzan hacia su destino final. La filmación comenzó en 1972, con Lewis visitando los campos de concentración de Auschwitz y Dachau para tomar fotografías de referencia, además de perder alrededor de 35 libras en un período de 6 meses. Fue entonces cuando empezaron los problemas. Equipo fílmico que desaparecía o que nunca llegaba, así como graves dificultades económicas, ya que Wachsberger se quedó sin presupuesto antes de que la película siquiera terminara de rodarse. A esto se sumó la expiración de su permiso para producir la cinta, lo que obligó a Lewis a aportar dinero de su propio bolsillo a último momento, aunque aún así nunca se logró llegar a un acuerdo para su estreno oficial. A estos inconvenientes les siguió una serie de demandas, tanto por la accidentada producción como por los múltiples cambios que Lewis realizó al guión sin la autorización de sus guionistas. Como resultado, el estudio retuvo todos los negativos de la película, mientras que Lewis conservó el corte original para evitar que fuera confiscado. Posteriormente, se descubrió que Wachsberger no poseía realmente los derechos del guión, sino que únicamente los había opcionado, lo que significa que había reservado los derechos con la intención de planear la producción por un periodo limitado de tiempo. Una vez todo estuviera listo para iniciar el rodaje, debían obtenerse oficialmente dichos derechos, algo extremadamente inusual y que solo volvería a ocurrir una vez más en la historia de Hollywood, con la adaptación de Ben-Hur de 1907, caso que, de hecho, motivó la implementación de este tipo de prácticas legales. En teoría, solo los inversionistas, uno de ellos Joan O'Brien, quien también era uno de los guionistas, podían haber rescatado la película y tomar la arriesgada decisión de estrenarla en cines. Sin embargo, una vez que vieron la versión terminada, la odiaron y optaron por no apoyar su lanzamiento. En las décadas siguientes, algunos actores y cineastas convencieron a Lewis de mostrarles la película, especialmente después de que su historia se volviera un tema recurrente de discusión dentro de los círculos cinematográficos. En 1982, la revista Spy reunió a 8 personas que afirmaban haber visto la cinta, entre periodistas, guionistas, actores y extras vinculados a la producción, quienes la destrozaron públicamente en un debate concedido a la revista. Incluso se reveló que, en algún punto del rodaje, Lewis se enteró de que no contaban con la autorización legal para filmar la película, pero que aún así decidió continuar con el proyecto. Ese mismo año, Lewis estrenaría oficialmente su primera película dramática, El Rey de la Comedia de Martin Scorsese, protagonizada por Robert De Niro, la cual recibió excelentes críticas tanto del público como de la crítica especializada. En 2012, el director de cine Francesc Xavier Giannoli hizo público que había dado con una copia de 75 minutos de la cinta, la cual le habría llegado a mostrar a varios conocidos.
Un año después, el crítico de cine francés Jean-Michel Frodon publicó su opinión sobre la película, expresando que, bajo su perspectiva, se trataba de una obra maestra incomprendida, comparándola con El gran dictador de Charlie Chaplin. Al parecer, existe también un factor geográfico y social en juego, ya que los franceses son conocidos por tener una fascinación particularmente marcada por todo lo relacionado con Jerry Lewis y su obra, no muy distinta a la devoción que existe en Brasil por Chespirito, por ejemplo. Asimismo, es importante tener en cuenta que el contexto en el que hoy se aborda el Holocausto es muy diferente al de las décadas de 1970 y 1980. Con el paso del tiempo, incluso hemos visto películas que combinan elementos del Holocausto, el nazismo y la comedia recibir premios de la Academia. No obstante, este tipo de propuestas eran mucho más controversiales en aquellas épocas, cuando miles de sobrevivientes del Holocausto aún seguían con vida. Y si se preguntan qué fue lo que tuvo que decir Jerry Lewis sobre todo esto antes de su fallecimiento en 2017, aquí lo tienen. And in terms of that film, I was embarrassed. I was ashamed of the work, and I was grateful that I had the power to contain it all and never let anybody see it. It was bad, bad, bad. En 2015, un artículo publicado por Los Angeles Times reveló que Jerry Lewis había donado una copia de la cinta a la Biblioteca del Congreso, bajo la condición de que no fuera exhibida hasta junio de 2024, hecho que finalmente nos conduce a la época reciente. En agosto de 2024, el periodista Benjamin Charles Germain Lee confirmó que dicha copia se encontraba incompleta, contando únicamente con alrededor de 5 horas de material grabado. Posteriormente, en mayo de 2025, se dio a conocer que el actor y presentador Hans Crispin estaba en posesión de una versión completa de la película, la cual aparentemente habría sustraído mientras trabajaba en la compañía sueca Europafilm en 1980. Esta copia sería la última versión completa conocida en existencia, conservando tanto el sonido como la edición intactos. Sin embargo, en junio de ese mismo año se reveló que la cinta había sido vendida por una suma relativamente modesta a un comprador anónimo y que, como consecuencia, su paradero volvió a perderse. Esto dejó la búsqueda de lo que quizás sea la película perdida más infame de la historia de Hollywood en un auténtico callejón sin salida. A día de hoy, los únicos fragmentos de la cinta que pueden encontrarse en línea pertenecen, en su mayoría, a documentales realizados a lo largo de los años, los cuales incluyen escenas y material de archivo inédito. El más reciente de ellos es From Darkness to Light, estrenado en el Festival de Cine de Venecia en 2024. Once Upon a Time in Shaolin es el séptimo álbum de estudio de la banda de rap y hip hop Wu-Tang Clan, conocidos mundialmente por su influyente álbum 36 Chambers de 1993, considerado por muchos entusiastas y fanáticos del rap y la música como uno de los mejores discos de todos los tiempos. La concepción del álbum se remonta a 2007 y fue grabado en completo secreto, finalizándose en 2013 como una forma de protesta frente a las preocupaciones que atravesaba la industria musical en aquellos años, especialmente por el auge de las descargas ilegales y las filtraciones en Internet. Para ello, decidieron crear una única copia física del álbum, la cual sería resguardada en un baúl de seguridad en Marruecos hasta ser vendida al mejor postor. Según la banda, la idea era imitar la manera en que el arte se compartía mediante patronazgo durante la era renacentista. El álbum está dividido en dos partes, Shaolin School y Ala School, y fue promocionado como el último álbum jamás producido por el grupo. Cuenta además con colaboraciones y apariciones de otros músicos y figuras del entretenimiento. La copia fue vendida en 2015 por un precio de $2 millones, a pesar de que algunos miembros del grupo, como Raza y Method Man, expresaron públicamente su desacuerdo con esta decisión. Aún así, el álbum mantiene el récord Guinness como la pieza musical más costosa jamás vendida. La venta incluyó una estipulación legal que prohíbe que el álbum sea utilizado con fines comerciales o compartido de cualquier forma hasta el año 2103, permitiéndose únicamente su reproducción en reuniones privadas y fiestas.
Incluso se ha hablado de la existencia de una cláusula adicional que permitiría a cualquiera de los miembros del grupo robar el álbum en cualquier momento si lo consideraban necesario. El álbum estuvo en producción y fue mantenido en secreto durante 8 años, y su liberación completa está prevista 88 años después, un paralelismo vinculado con los 8 miembros originales del grupo. A esto se suma que los números del año 2015, al ser sumados, también dan como resultado 8. La subasta del álbum se llevó a cabo en la casa de subastas Paddle 8, y el número 8 es similar al símbolo del infinito, lo que funciona como una referencia directa a su segundo álbum de estudio, Wu-Tang Forever. Todos los archivos originales fueron eliminados, y la única copia del álbum existe en 2 CDs, resguardados dentro de una caja con incrustaciones de plata y joyería. Incluso se sabe que el objeto llegó a ser confiscado durante 3 horas en el aeropuerto John F. Kennedy, ya que nadie quería abrirlo para mostrar su contenido. Tiempo después, se reveló la identidad del comprador, Martin Shkreli, el infame CEO de Turing Pharmaceuticals. En ese entonces, Shkreli se encontraba bajo investigación por haber incrementado de forma desmedida el precio de la licencia para la manufactura de un antirretroviral para el tratamiento del VIH llamado Daraprim, manipulando el mercado a su favor y afectando a miles de personas en el proceso. En 2016, Shkreli llegó a declarar que consideraba destruir los discos o incluso iniciar una especie de ARG, con pistas ocultas en línea y en diferentes partes del planeta para encontrarlo. Asimismo, filtró algunas canciones en línea, cumpliendo su promesa de hacerlo si Donald Trump ganaba la presidencia ese mismo año. Poco tiempo después, intentó subastar el álbum en eBay, alcanzando rápidamente la cifra de $1 millón. Sin embargo, la subasta nunca llegó a concretarse, ya que Shkreli fue arrestado poco después por cargos de fraude y conspiración relacionados con el caso de Daraprim. En julio de 2021, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que había vendido las pertenencias de Martin Shkreli con el fin de reparar a las víctimas de sus crímenes. Entre estos bienes se encontraba el álbum, el cual fue vendido por $2,2 millones a una entidad corporativa radicada en Hong Kong, creada únicamente para concretar la compra. En septiembre de 2021, el álbum fue vendido nuevamente, esta vez por $4 millones, a Pleasure DAO, un colectivo dedicado a la compra y venta de NFTs. Su representante ha declarado que el grupo ha intentado hacer público el material, pero que no ha podido hacerlo debido a restricciones legales. Es hasta irónico que una obra concebida como una crítica al mercado terminara en las manos de un CEO corrupto y en las de un grupo dedicado a la especulación con NFTs, prueba de que Dios sí castiga 2 veces. Hasta la fecha, al menos 30 minutos del álbum han sido reproducidos públicamente en exhibiciones y galerías de arte, destinadas exclusivamente a críticos y público especializado. Estas presentaciones se realizan bajo estrictas medidas de seguridad, revisando minuciosamente a los asistentes para garantizar que no porten ningún equipo de grabación de audio. Gracias a los testimonios de quienes han asistido a estos eventos, se ha podido construir una idea general del contenido del álbum. La actualización más reciente ocurrió en junio de 2024, cuando Shkreli reprodujo el álbum en su totalidad para una audiencia de aproximadamente 5.000 personas mediante la función de espacios de Twitter. Como consecuencia, fue demandado por Pleasure DAO, lo que derivó en una orden de restricción que le prohíbe difundir el álbum de cualquier otra forma, además de obligarlo a entregar a las autoridades todas las copias que había llegado a realizar. Paralelamente, Pleasure DAO comenzó a ofrecer en su sitio web un NFT con un valor de $1 por 5 minutos del álbum, prometiendo que, por cada venta, estaríamos 88 segundos más cerca de que la obra sea finalmente publicada. Muchos de los casos más extraños y curiosos de Lost Media que he encontrado están relacionados con máquinas arcade. Los extremos a los que están dispuestos a llegar los coleccionistas y preservacionistas de este tipo de máquinas son tan llamativos que podría pasar horas compartiendo este tipo de historias. Y cuando se trata de videojuegos de arcade, en particular, abundan los relatos ligados a la obsesión por conservarlos. Uno de los casos mejor documentados es el de Beavis and Butt-Head. Beavis and Butt-Head fue un videojuego desarrollado por Atari en 1996, basado en la clásica serie de MTV.
El juego pertenece al género beat'em up e implementa muchas ideas propias de la serie animada, permitiendo, por ejemplo, que dos jugadores se enfrenten usando guantes de boxeo dentro de un pozo de barro, o que utilicen un bate de béisbol como arma. Sin embargo, el juego tuvo un desempeño bastante pobre durante las pruebas preliminares. Esto, sumado a la compra de Atari por parte de Midway y la consecuente cancelación de todos los proyectos previos del estudio, provocó que las únicas 12 cabinas existentes del juego terminaran perdiéndose. Su destino fue similar al de la secuela del juego de peleas Primal Reign, también de Atari, la cual no sería localizada sino hasta 2017. Todo comenzó cuando las 12 cabinas conocidas fueron vendidas en una subasta organizada por MTV en 1999. Varias de ellas fueron vistas y utilizadas por última vez entre 2007 y 2013 en la convención y exhibición de máquinas Arcade California Extreme, donde el juego aún era completamente jugable. Tras esto, las cabinas desaparecieron sin dejar rastro. No fue sino hasta 2016 cuando la tienda de videojuegos Arcade Galloping Ghost logró hacerse con el prototipo número 9 del juego. Este les fue vendido por un competidor al considerarse inservible, pero el equipo de la tienda logró repararlo y ponerlo nuevamente en funcionamiento. Desde entonces, el juego puede jugarse exclusivamente en su local, aunque sus propietarios se han negado rotundamente a compartir la ROM del juego en Internet. En 2017, en un subreddit dedicado a la emulación de juegos arcade, un usuario afirmó haber conseguido el prototipo número 1 del juego por apenas $50, luego de que Midway cesara operaciones cerca del lugar donde vivía. Según él, la máquina aún se encontraba en perfectas condiciones. Sin embargo, tras hacer este comentario en una publicación diciendo que ya se encontraba dialogando para subir la ROM a internet, el usuario nunca volvió a responder mensajes, enterrando una vez más la esperanza de que el público pudiera acceder libremente a una copia completa de este juego. Martín es una película de terror de 1977, dirigida por George Romero, conocido mundialmente por Night of the Living Dead. La cinta consolidó varios de los tropos modernos del cine de vampiros y del terror en general, y fue considerada por el propio Romero como su película favorita de entre todas las que realizó. Incluso llegó a ser confiscada por el gobierno del Reino Unido durante el pánico moral provocado por las cintas conocidas como videonastis. La historia sigue a Martín Matías, un joven que, convencido de ser un vampiro, comienza a cometer actos violentos en una pequeña localidad de Pensilvania. La duración original de la película era de aproximadamente 2 horas y 45 minutos. Fue filmada originalmente a color, con la intención de aplicarle en postproducción una estética en blanco y negro. Sin embargo, por órdenes de la productora, la película se estrenó finalmente a color, dejando únicamente las fantasías y sueños de Martín en blanco y negro, por motivos de comercialización. Este montaje inicial también incluía numerosas escenas con un narrador muy presente en ese corte, pero completamente ausente en la versión estrenada en cines. Además, se eliminaron varias escenas extremadamente gráficas para reducir la clasificación por edad, entre ellas una secuencia en la que Martín seducía a una mujer para abrirle las venas y beber la sangre de su brazo de forma explícita. De haberse conservado, esta escena habría provocado una calificación X, reservada casi exclusivamente para películas pornográficas. Como resultado, esta versión original terminó perdiéndose con el paso del tiempo. A pesar de no haber contado con una gran distribución ni con una recepción crítica destacada en su estreno, Martín se convirtió con los años en una película de culto. En octubre de 2021, el coleccionista Kevin Chris, propietario de la tienda y exhibición de Living Dead Museum, adquirió 3 rollos de 16 milímetros correspondientes a la versión en blanco y negro de la película, la cual tenía una duración superior a 3 horas. La autenticidad de este material fue verificada por Michael Gornick, uno de los directores de fotografía que colaboró en el proyecto original y en otras producciones de Romero, como Day of the Dead. Estos rollos incluso incluían un final completamente inédito, del cual aún no se conocen detalles. No obstante, el productor y titular de los derechos de la película dejó claro que no permitiría su exhibición pública, ya que los rollos estaban marcados exclusivamente para su custodia y distribución privada. En 2022, el material fue subastado por $51.000 y adquirido por otro artista de efectos especiales que también había colaborado con Romero en Day of the Dead.
Sin embargo, su proyección volvió a resultar legalmente imposible, debido a problemas de derechos de autor. Posteriormente, los rollos fueron donados a la Universidad de Pittsburgh, institución que resguarda gran parte del archivo personal de Romero, con fines de restauración, preservación e investigación. Hasta el momento, no se ha hecho público ni un solo fragmento de esta versión perdida. Por ello, todo indica que nunca podremos ver en su totalidad la visión original, mucho más sangrienta y visceral, que Romero concibió para esta película.